Medidas de posición o percentiles. Dentro de los percentiles podemos encontrar lo siguiente. Un percentil aporta información acerca de la dispersión de los datos en el intervalo que va del menor al mayor valor de los datos. Informan también acerca de la posición relativa de un sujeto con respecto a su grupo. Divide la distribución en un número de partes o secciones iguales entre sí en cuanto al número de observaciones. La mediana también es un percentil, llamado percentil 50, ya que divide el número de datos en dos partes iguales. Si el número de datos se divide en 4 partes iguales, dichos percentiles son llamados cuartiles. Los percentiles son los 99 valores de la variable que dividen en 100 partes iguales el número de observaciones. Los cuartiles, que son los que vamos a utilizar, si tenemos un conjunto de n mediciones en la variable x y además se han acomodado en orden de magnitud, el cuartil inferior, conocido también como primer cuartil y simbolizado como q1, es el valor de x que es mayor a un cuarto de las mediciones, es decir, este valor es mayor a este cuarto y es menor que los restantes 3 cuartos, es decir, que estos 3 cuartos. El segundo cuartil es la mediana, también conocido como Q2. El segundo cuartil en videos anteriores ya aprendimos cómo calcular la mediana, entonces este en nuestro caso sería el segundo cuartil. Y el tercer cuartil es el valor de x que es mayor a 3 cuartos, que es este. El tercer cuartil es mayor a estos 3 cuartos y es menor que el restante cuarto, es decir, que este restante. Los pasos para calcular cuartiles son las siguientes. Primero, vamos a ordenar los datos de menor a mayor colocándolo en orden ascendente. 2. Vamos a calcular el primer cuartil Q1, que es el valor de x en esta posición, es decir, 0.25 lo vamos a multiplicar por el número de observaciones más 1. En esa posición vamos a encontrar el primer cuartil. Ojo, no es el primer cuartil, es la posición solamente. El tercero, para calcular la posición que es del tercer cuartil, bueno, vamos a aplicar esta expresión que es 0.75 por n más 1. Y luego, si 0.25, si esta expresión que tenemos aquí de las posiciones llegaran a ser no enteras, los cuartiles entonces se encuentran por interpolación. En un momento vamos a entender lo que significa esta parte de interpolación usando los valores de las dos posiciones adyacentes, es decir, el valor encontrado con su siguiente. Bueno, vamos a calcular los cuartiles Q1, Q2 y Q3 de este conjunto de datos que ya lo hemos trabajado, que se refieren a los sueldos iniciales mensuales de egresados de una universidad. Entonces, de este conjunto de datos, que ya sabemos que son 12, vamos a ordenarlos de menor a mayor. En este caso ya se los estoy colocando aquí. Pueden observar que los datos están colocados del número menor al número mayor. Posteriormente vamos a ubicar la posición de los cuartiles. Esta es la posición del primer cuartil y esta es la posición del segundo cuartil. Al sustituir los datos 0.25 por 12 más 1, recuerden que 12 es el número de datos, más 1, tendríamos que el resultado de esa posición del primer cuartil es 3.25. Si hacemos algo similar con el tercer cuartil, tendríamos 0.75 por 12 más 1 y tendríamos como resultado 9.75. Este primer valor indica que el primer cuartil lo vamos a encontrar entre el dato 3 y el dato 4, y este tercer cuartil indica que lo vamos a encontrar entre el dato 9 y el dato 10. Es decir, nuevamente vuelvo a colocar mi conjunto de datos en orden ascendente desde el menor hasta el mayor, y vamos a buscar estos datos, que es el dato 3 y el dato 4, es donde está este primer cuartil. Entonces contamos 1, 2, 3 en este dato 3 con el dato 4 en medio. Podemos encontrar el primer cuartil, más bien en la cuarta parte de estos dos datos. Eso quiere decir que vamos a utilizar en este momento, como nos dio decimal, vamos a utilizar interpolación, que es lo que está aquí. Se los explico. El primer cuartil, lo que vamos a hacer es que vamos a identificar el valor menor y el valor mayor. Entonces el valor menor es lo primero que vamos a escribir y le vamos a sumar la posición en la que se encuentra el primer cuartil, que en este caso es 0.25. Esta posición lo podemos visualizar aquí, de esta posición, que sería 0.25, y vamos a restar el valor mayor menos el valor menor. Así que al hacer la operación aritmética tenemos como resultado 3457.5, que sería el primer cuartil.
El segundo cuartil, bueno, es la mediana. Ya sabemos que si tenemos un conjunto de datos pares, buscamos los dos valores de en medio, le sacamos su promedio y ese sería el segundo cuartil, que en este caso es la mediana 3505 o Q2. Y por último, buscamos los datos entre la posición 9 y 10, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre estos dos datos vamos a encontrar el tercer cuartil. Hacemos la misma técnica que del cuartil 1 por interpolación. Identificamos el valor menor y el valor mayor. Escribimos primero el valor menor y le sumamos el punto 75, que es la posición donde se encuentra el tercer cuartil, y vamos a restar el valor mayor, que es 3650, menos el valor menor 3550. Hacemos la operación aritmética y comprobamos que el tercer cuartil es 3625. Otros datos que son importantes para los datos de posición es el rango intercuartil, que se utiliza para un conjunto de mediciones. Bueno, en este caso es la diferencia entre los cuartiles superior e inferior, es decir, el IQR, que es como se le simboliza el rango intercuartil, es la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil. Otro dato gráfico importante para estos datos son la gráfica de cajas, que es un dispositivo gráfico que se usa para expresar en forma resumida algunas medidas estadísticas de posición. En la gráfica de cajas podemos encontrar el mínimo, los cuartiles, Q1, Q2 y Q3, el valor máximo, y también estos dos valores que son conocidos como límite inferior y límite superior. El límite inferior se calcula haciendo esta operación del primer cuartil menos 1.5 por el rango intercuartil, y el límite superior sería Q3 más 1.5 por el rango intercuartil. Noten que el 1.5 está por default, aquí es menos 1.5 y aquí sería 1.5. Así que nuestra gráfica de caja se vería de esta manera. Aquí pueden ver que podemos colocar el límite superior y el límite inferior y el límite superior. Y estos datos, que es la gráfica de cajas que ustedes pueden observar aquí, nos da lo siguiente. Este primer valor que indica aquí la flecha es el dato mínimo dentro de los límites, es decir, en ocasiones el valor mínimo puede estar fuera del límite inferior o incluso puede estar dentro. En este caso el valor mínimo está dentro de estos dos límites. Este otro valor que indica la flecha es el primer cuartil. Este otro valor que indica la flecha es la mediana o Q2. Esta horizontal que indica la flecha es el tercer cuartil. Y bueno, ustedes pueden observar aquí que este valor que está aquí indicado por la flecha es el dato máximo dentro de los límites, es decir, va a haber unos datos, el dato más grande que puede entrar dentro de los límites, pero no significa que sea el valor máximo del conjunto de datos. En un momento vamos a entender eso. ¿Cómo podemos observar eso? Bueno, con este asterisco que ustedes notan aquí. Este asterisco es el valor máximo de todos los datos, pero queda fuera de estos límites. Cuando decimos que datos quedan fuera de estos límites inferior y superior, decimos que esos datos son datos atípicos. Esta distancia que hay del tercer cuartil al dato máximo dentro de los límites se conoce como bigote de la caja. Lo mismo este bigote que va del primer cuartil al dato mínimo dentro de los límites. Así es como se les conoce a una gráfica de cajas. Sigamos con el ejemplo de los salarios iniciales. Bueno, aquí podemos encontrar que el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil son estos. El rango intercuartil lo podemos calcular con la resta del tercer cuartil menos el primer cuartil. Hacemos la operación y tenemos que el rango intercuartil es 167.5. Y los límites inferior y superior respectivamente. El límite inferior, bueno, aquí vamos a colocar, recuerden la fórmula nos dice que vamos a colocar el primer cuartil y le vamos a restar 1.5 por el rango intercuartil, que sería 167.5. La operación nos da 3206.25. Y el límite superior, bueno, aquí colocamos el tercer cuartil, que es y le vamos a sumar ahora 1.5 por el rango intercuartil, lo que nos da 3876.25. En resumen, aquí podemos encontrar estos valores. El límite inferior, que es el dato mínimo dentro de los límites, que en este caso es el valor mínimo, 3310. El primer cuartil, que el primer, segundo y tercer cuartil, que es lo que obtuvimos. El dato máximo dentro de los límites, en este caso el dato máximo es 3730, pero no es el valor máximo.
el límite superior es 3876.25 y el valor máximo, como ustedes pueden ver, del conjunto de datos que tenemos es 3925. Así que nuestra gráfica de cajas se va a poder visualizar de esta manera. Lo que yo les recomiendo es que primero dibujemos los límites inferior y el límite superior. Aquí pueden ver que el límite inferior es 3206, aproximadamente arriba de 3200. Esta recta horizontal punteada es el límite inferior y el límite superior sería 3876.25, que es muy cercano a 3900. Por eso lo coloqué esta línea horizontal punteada de esta manera. Una vez que ya tenemos estos dos límites, bueno, vamos a ubicar el valor mínimo si es que llegara a quedar dentro de estos dos límites, dentro de estas dos rectas rojas. En este caso 3310 si entra, este sería nuestro valor mínimo. Así que este sería 3310, este sería el primer cuartil, este sería el segundo cuartil y este sería el tercer cuartil. Este 3540, bueno, es la media de esos datos que ya se ha calculado anteriormente. Y aquí pueden observar, al comparar este número con este número, este es el número máximo. Y el número máximo que entra dentro de estos dos límites es el número 3730, que es un dato antes del valor máximo. Este punto, como ustedes pueden ver, bueno, pueden dibujarlo con un punto o asterisco. Este valor es un dato atípico, ya que queda fuera de los límites superior e inferior.